Ya, hola a todos, bienvenidos al curso de dinámica clásica, de la clase número 5 y vamos a seguir con lo que estábamos viendo las clases anteriores. Déjenme aquí pin, ponerlo ahí. Y se me olvidó poner el planeta Vulcano, no, pero me olvidó poner el journal para hacer las anotaciones. Nota. Pero no habíamos quedado en la clase anterior, que va a agregar varias páginas para que no. En la clase 5. Ya, entonces, lo que habíamos visto antes, en la clase anterior, o sea, el lunes pasado, habíamos visto ahí está, que cuando tenemos distintos marcos de referencia, en los cuales uno de esos marcos es no inercial, quiere decir que es un marco acelerado, donde acelerado puede ser que esté acelerando, tenga una aceleración lineal, llamarlo así, una aceleración probablemente tal, o una aceleración angular, ya sea que o sea, un sistema que rote o que rote aceleradamente, cualquiera de los tres casos va a corresponder a un marco de referencia no inercial. Entonces, en ese entonces nosotros habíamos tenido que, por ejemplo, si queremos expresar un mismo vector, digamos un vector chi, que depende del tiempo, en términos del marco de referencia que está estático, que es el inercial, por ejemplo, aquí yo puse solamente dos para comodidad del asunto. Nosotros en principio un mismo vector lo podemos escribir en dos marcos de referencia simplemente conociendo cuáles son las fases. Entonces vamos a tener el vector chi en el marco de referencia inicial y debe corresponder al mismo vector chi, pero en el marco de referencia del cuerpo o el marco de referencia que se mueve, que no es inercial. Entonces, aquí una de las cosas importantes es que nosotros queremos describir la misma física y por eso nosotros pedimos que el vector chi sea el mismo en ambos marcos de referencia, porque es el mismo punto del objeto del tiempo. Los efectos especiales o los efectos curiosos aparecen cuando nosotros vemos la evolución de este vector chi en función del tiempo, en el sentido de que en un caso nosotros, con respecto al marco de referencia inercial, calculamos el cambio de este vector chi en función del tiempo, vale decir que si esto fuera la posición, sería la velocidad. Y la velocidad en el marco de referencia inercial es una cantidad bastante bien comportada, porque sabemos que todas las leyes de la física tienen su forma más pura en los marcos de referencia inerciales. Mientras que en el marco de referencia del cuerpo, que es el marco de referencia no inercial, el objeto que se mueve, nosotros vemos un efecto espurio. Por un lado vemos lo que sería la velocidad percibida desde el cuerpo, o sea, como que la persona, aquí esté el E0, E1, imagínense que la persona está ahí mirando y se está cayendo de espalda, porque está en una silla, está cayendo de espalda. Entonces, cualquier objeto que estaba viendo lo va a ver con una velocidad distinta de cero, porque simplemente se está alejando. Y por otro lado, para poder poner en el mismo pie lo que ve en el marco de referencia inercial con lo que ve con respecto al cuerpo, va a haber un término de corrección que depende de la velocidad, del vector velocidad angular, producto cruz, el vector chi. O sea, entre más lejos, más grande va a ser el efecto de corrección y entre más cerca debería desaparecer. O sea, si los dos marcos están observando un vector del origen, los orígenes no cambian. Ambos ven el mismo punto. Ya, entonces, en ese sentido, este término, esta primera etapa, que fue lo que vimos en la clase anterior, de realizar la, la compatibilidad al nivel de las velocidades o de las derivadas en función del tiempo, hoy tenemos que ir al siguiente paso. ¿Qué pasa si vamos a entender lo que son las aceleraciones? O sea, a este punto nosotros estamos viendo básicamente cinemática entre marcos de referencia. Todavía no hemos puesto fuerzas, simplemente estamos jugando con la cinemática. Entonces, si hacemos la doble variación en el tiempo, quiere decir la segunda derivada, sobre el término que antes era nuestro término de velocidades, tenemos que aplicar la derivada de forma por parte, la multiplicación de dos elementos. Entonces, si nosotros teníamos que la derivada de chi en función del tiempo le va a poner inercial,
es igual a la derivada de chi en función del tiempo del cuerpo más omega cruz chi. Si yo a esto le hago otra derivada, ¿cierto? Yo voy y lo derivo. Recuerden que estas cantidades son vectoriales. Eso quiere decir que cualquier objeto que yo tengo aquí, esto básicamente le voy a poner un vector phi, y como vector phi lo vamos a poder escribir por sus componentes, por el marco de referencia en cuestión donde está. Si tenemos el marco de referencia inercial, van a ser los de cero, y esta cantidad van a ser otros chi. Le voy a poner una virgulilla arriba, y aquí serían los que se mueven, ¿ya? Sub i, sub i. Exactamente. No es, claro, en este caso, en el primer caso, en el inercial, como los vectores base no evolucionan en el tiempo, básicamente nosotros vamos a tener la segunda derivada de chi en el marco de referencia inercial, pero las derivadas de lo otro se nos complican. Primero vamos a hacer, escribirla así, dt el cuerpo, más la derivada en función del tiempo del omega cruz chi, ¿ya? Ahora bien, este que está acá, como bien dijo Imi, ya tenemos, vamos a tener multiplicación de derivadas, porque la base también cambia en el tiempo, mientras que este que está acá tal vez lo podemos hacer más fácil. Entonces el segundo va a ser la derivada del producto, entonces la derivada de eso, cruz chi, más omega cruz, la derivada de chi con respecto al tiempo. ¿No? Pero vamos a tener que considerar un detalle. Y entonces tenemos que dar trabajo a esas dos partes. Eh, claro, vamos a hacer las siguientes derivadas. Si consideramos, por ejemplo, que el vector, ah, claro, vamos básicamente a necesitar dos términos. Uno, el primer término, que lo vimos en la clase anterior. O sea, básicamente, si nosotros hacemos la derivada en función de tiempo de chi, de t, que depende del marco de referencia de la velocidad, del que da del cuerpo, recuerden que eso es hacer la derivada en función del tiempo de la derivada de chi sub i, le puse un vector donde no era, en función del tiempo, donde aquí tenemos los vectores unitarios que se mueven, y eso significa que tenemos que sacar la segunda parte. O sea, por un lado tenemos la segunda derivada de chi sub i en función del tiempo, por e sub i, más la derivada de chi sub i en función del tiempo, por la derivada de e sub i por los vectores unitarios, perdón, de t. Y eso que está ahí, nosotros, por un lado, aquí me falta un 2. Recuerden que esta es la segunda derivada en el marco de referencia, o sea, con respecto a los vectores unitarios. Entonces, esto yo lo vería como una segunda derivada del vector chi de t cuadrado en el marco de referencia del cuerpo. Yo lo veo como una aceleración en el cuerpo que rota. Mientras que esto que está acá, este término que está acá, mira, de tanto hablar de materia oscura, vamos a pausar el video. Ya, entonces, lo que estamos viendo aquí es que tenemos, esto es la aceleración percibida desde el cuerpo. Y lo que habíamos visto de la vez pasada es que este término que está aquí, que eso es el mismo término, ese término, la derivada, era básicamente omega cruz e sub i gorrito, que era una de las definiciones de las derivadas de los vectores unitarios. Entonces, si este término lo juntamos acá, nos va a dar básicamente que ese término que está ahí es omega cruz de chi sub i multiplicado como componente de cada uno de los vectores, básicamente de chi sub i con respecto al t, y todo esto está siendo observado, perdón, está siendo observado desde los vectores unitarios del cuerpo, y por lo tanto nosotros esto lo podemos llamar, porque quedó tan grande, ahí sí. Lo podemos llamar la velocidad del cuerpo.
Entonces, básicamente tenemos el primer término que nos dice que la derivada temporal de la velocidad en el marco de referencia del cuerpo va a ser la aceleración en el marco de referencia del cuerpo más otro término más de corrección debido a que el marco de referencia se cambia. Y eso va a depender de la velocidad angular, del vector velocidad angular, producto cruz, la velocidad percibida en el cuerpo. O sea, por el solo hecho de querer calcular la aceleración en el marco de referencia no inercial, aparecieron más términos que no queríamos. Ahora, nos queda el otro término, el término del omega cruz chi, la derivada de omega cruz chi, que es lo que continuaba con el otro término. Entonces, la derivada... ¿Cómo? No, que sobre la aceleración angular, Exacto. Chi. Entonces, del primer término sale la aceleración angular, producto cruz, chi vector. Y del segundo término, que aquí sería omega cruz, segundo término es la derivada en función del tiempo de chi en el cuerpo. Entonces, eso quiere decir que nos va a salir otro término más. Entonces, vamos a tener esto que está acá. No sé si ven eso, porque estamos derivando chi, que chi depende de su i, entonces nos va a tirar, nos va a tirar esto, digamos que ese término que está ahí es de chi a dt en el cuerpo más omega cruz chi. Entonces, contando todo, ese término queda gigante y queda alfa cruz chi más omega cruz de chi a dt en función de, o sea, del cuerpo, más omega cruz chi. Imagínense hacer esto explícitamente sin usar notación vectorial, sería una locura. Ya, entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Es que la derivada del término que viene de corrección debido a que los marcos de referencia están rotando y que no hemos puesto nada de la dinámica del cuerpo, es porque aquí, si se dan cuenta, esa es sería la posición del objeto. Ese está quietito en un punto en el instante de tiempo, está en una posición, simplemente por el efecto de que eso está básicamente girando el marco de referencia, va a introducir todos estos términos. Ya, entonces, si definimos que la derivada temporal del omega vector es el alfa, la aceleración angular, el vector de aceleración angular, entonces podemos tener una imagen más completa de lo que está sucediendo. Juntemos todo. Entonces, si juntamos todo, primero que nada, este primer término lo sacamos, era el primer término que aparecía en nuestra expresión, era el de aquí, era ese que está ahí. Y los segundos términos, si se dan cuenta, tenemos un, ¿dónde está? Un omega b que es igual a el que está acá, ya que los dos términos van sumados. Entonces, si los juntamos, básicamente nosotros tenemos por un lado la aceleración percibida en el cuerpo, más un 2 omega cruz la velocidad percibida en el cuerpo, más alfa cruz chi, más omega cruz, ahí me falta un vector, más omega cruz chi, cruz omega cruz chi. ay, me perdí. ¿De dónde salen dos? El 2 sale porque este término de arriba, este que está Ujú, acá, se ujú. tiene que sumar con el segundo, con la segunda parte, con ese que está ahí. Entonces nosotros calculamos este que está acá. Parece. Y ese primer término, el término que tiene la derivada que nos da esto de acá, nos tira como resultado este término. Ya. Pero cuando uno hace la derivada del segundo término del omega cruz chi, que es la segunda parte de la expresión, nos tira de nuevo el mismo término. Y como este término que está acá, a este le voy a poner b, Ah, el sí. b y el a lo estoy sumando, tenemos dos veces el mismo término. Entonces, Solamente había considerado dos términos. Claro, y tienes que considerar el término de la derivada del vector. claro, claro, esa es la cosa, que los Ya, vectores. ya. Newton sabía después. No, no, porque si no, creo que no, él solo sacó sus leyes de Newton, ¿no? No se puso a jugar con los marcos de referencia no universales, aunque puede ser que haya tenido algún tipo de noción, porque básicamente el efecto Coriolis
¿quiénes realmente empiezan a, como a darse cuenta de esto? Que son efectos entre marcos de referencia inerciales. Por ejemplo, Foucault, con el experimento del péndulo de Foucault, que se da cuenta que por el solo hecho de tener un péndulo que está sobre el planeta Tierra, él pensaba que el péndulo se tenía que mantener en el mismo plano, y después se da cuenta que si lo dejaba mucho tiempo, el péndulo empezaba a dar una vuelta. Y la vuelta dependía de en qué latitud estaba el péndulo funcionando. O sea, todo péndulo en la Tierra es un péndulo, ¿cómo se dice cuando es esférico? Sí, o sea, como un cono, termina cubriendo todas las... No existen péndulos así. O sea, el péndulo que uno podría vender, que es un poquito más fácil de ver, es el péndulo que pone en los polos, que se tendría un periodo Ah, de un día. claro. Porque siempre se mantendría en el plano y nosotros somos los que estamos rotando, porque estaría, no sé, Claro. girando. Entonces, claro, después, claro, con eso te puede explicar también los efectos de en los movimientos de masas, como los que son los ciclones y los huracanes que giran en direcciones contrarias, o sea, rotan así en opuestas, debido a que las fuerzas, debido a la rotación a latitudes más bajas, o sea, más cercano al polo sur y al ecuador, son distintas, entonces eso induce un movimiento de rotación que es completamente contrario al caso del hemisferio norte. Entonces, así nos vamos juntando. Entonces, digamos que, de nuevo, como tenemos ese vector chi, que es genérico, pero digamos que es el vector de la posición de un objeto que está siguiendo el cuerpo, entonces tendríamos todo la equivalencia entre los marcos de referencia, debido a los distintos marcos de referencia, sería que en el marco de referencia inercial percibiríamos el movimiento de ese objeto como una aceleración, la segunda derivada como aceleración, mientras que en el marco de referencia del cuerpo lo que percibimos como aceleración no es suficiente porque aparecen nuevos efectos. El término que es el 2 omega producto cruz, la velocidad percibida en el cuerpo, es lo que se conoce como la aceleración de Coriolis, y el otro término es básicamente el término relacionado con el cambio entre marco de referencia, que está asociado como a la aceleración entre tangencial y la aceleración centrífuga. O sea, cuando nosotros antes estábamos haciendo un sólido que gira, y nosotros habíamos puesto ahí un eje en el estado físico, un eje de rotación fijo, básicamente nosotros no estamos considerando que que las posiciones entre los objetos se muevan. Entonces, por eso salía simplemente que la aceleración era esto que estaba acá, más la aceleración del punto B, por ejemplo. Pero debido a que ahora nuestro sólido ya no es un sólido rígido, sino es un sólido que el puntos que destaquemos de nuestro sólido pueden cambiar de posición con respecto a nuestro punto de referencia, van a inducir estos términos que están acá, el de la aceleración con respecto al cuerpo y el de la aceleración con respecto al efecto Coriolis. O sea, eso, ¿qué quiere decir? Y si yo tomase una vara, digamos una vara que es muy flexible, o una manguera o algo que sea lo suficientemente flexible, y yo estoy en un marco de referencia inicial y yo la trato de mover para que haga como péndulo, una velocidad, y si yo empiezo a girar, esos movimientos se van a empezar a notar porque yo quiero ver cómo se mueve el extremo de la vara, debido al hecho que lo que yo voy a escribir ya no va a ser un penduleo así, sino que va a ser tal vez una cosa que va a estar moviéndose en esa dirección. Un caso muy simple, que de hecho lo vamos a ver mucho más adelante en la parte de Lagrangianos, es un problema que, imagínense que ustedes están en un tranvía o Con el péndulo adentro, ¿no? con el péndulo adentro. Y si está el bus en reposo o en velocidad constante, el péndulo va a tener su frecuencia de g partido por L, ¿cierto? La raíz de g partido por L. Pero si el bus acelera constantemente, digamos, con aceleración constante, el péndulo se va a trasladar y va a pendulear de esa forma y su frecuencia, si no me equivoco, era así como G más A o algo así, partido por L. Después lo vamos a hacer con calma. Y el punto de reposo, que en este caso es la vertical, se traslada a un nuevo ángulo. Entonces, en ese sentido, aquí, aunque una aceleración constante rectilínea, nosotros podríamos hacer el cambio del marco de referencia y entender cómo es el movimiento oscilatorio con respecto a alguien que está en el búho acelerado, con respecto a alguien que está acá. Alguien que está acá viendo que está en el marco de referencia inercial,
él vería un movimiento que es como así. Mientras que el que está aquí en el bus podría ver un movimiento de péndulo. Pero si se da la información bien de cómo el marco de referencia está siendo acelerado, el de acá le podría comentar al de acá y ponerse de acuerdo que en realidad están viendo el mismo fenómeno físico. Ninguno lo ve en plano. Como en un plano. O sea, los dos ven la inclinación. Sí, los dos ven la inclinación. O sea, Mm. porque básicamente que hay que el objeto este tiene una aceleración, del punto de vista práctico, es que el bus tiene una fuerza. Entonces, es como G estuviera rotado aquí adentro para ese bus. Muy bien. Esa aceleración Polioris es física. O sea, No, o obviamente. sea, es producto de el estar describiendo la física en un marco de referencia no inercial. Se manifiesta físicamente, Sí, como una especie de que, de fuerza ficticia. sí, trífuga se llama. No, Es que no es como una centrífuga en sí, porque es como, depende de la velocidad del objeto. O sea, si el objeto está quieto, por ejemplo, este está a velocidad cero, tú no percibes Coriolis. Bueno, no percibes este tampoco, pero en muchos de los términos se desaparecen. Por ejemplo, este que está acá, este que está acá, solo percibiría el movimiento debido a la rotación, si es que está quieto. O sea que básicamente, sí, si eso está quieto y yo giro, yo lo veo como que gira en torno a mí. Pero es una fuerza ficticia. Solamente tú la puedes explicar con un cambio de marco de referencia. Como lo que sucede en el caso de... Por eso también se argumenta que la gravedad en sí no sería una fuerza fundamental, sino que es simplemente una fuerza que se puede explicar en términos de cambios de marco de referencia. El caso de relatividad general, la gravedad probablemente tal. Pero bueno, esos son cantidades que tenemos que ir viendo a medida que avanzamos en el curso. Ya, otra cosa, que justo es lo que estábamos hablando con el tranvía, es el caso si tenemos traslaciones, que sería el caso más sencillo de escribir. Igual nos fuimos por el caso más complicado que es escribir rotaciones, simplemente para poder jugar con las rotaciones infinitesimales y todo eso. Pero el caso más sencillo sería, ¿qué pasa si tenemos dos marcos de referencia, uno quieto y otro acelerado, y queremos encontrar su equivalencia? Aquí ya no existen los ómegas, porque ninguno está rotando con respecto al otro. Simplemente los dos mantienen una orientación igual. Entonces, en este caso, si consideramos las traslaciones, nosotros tendríamos que la posición del vector chi sub o, que debería ser la misma escribida en los distintos marcos de referencia, básicamente aquí tenemos que el vector chi sub o, que apunta a ese punto A, le vamos a poner, depende de la distancia entre los orígenes de nuestros marcos acelerados, o sea, el inercial con el no inercial, y de la distancia relativa. Entonces, si nosotros hacemos la derivada en función del tiempo con respecto a los marcos de referencia inerciales, nosotros tenemos lo que vimos al inicio del curso, cuando veíamos sólido rígido, un poquito cuando explicábamos los distintos movimientos que podía tener un objeto que ocupa un volumen. Entonces tenemos que la velocidad inercial depende de la velocidad del marco de referencia inercial más la velocidad relativa en el marco de referencia inercial. Y si tomamos las segundas derivadas, siempre en los marcos de referencia inerciales, obtenemos exactamente las segundas derivadas, porque en el marco de referencia inercial los vectores son constantes. Ahora, ¿qué pasa con un marco de referencia acelerado, pero que se traslada aceleradamente? Nosotros tenemos que, en este caso, el vector unitario inercial viene dado básicamente por el vector unitario de la dirección entre los marcos de referencia, entre los orígenes, más el vector en el marco de referencia, el vector unitario del marco de referencia acelerado. Como es una traslación, el cambio en función del tiempo del marco de referencia acelerado es cero, porque a pesar de que está acelerado, sigue siendo un vector unitario que mantiene su distancia, mantiene su largo uno y no está cambiando de orientación. Entonces, a pesar de que esté acelerado, sus derivadas son cero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? sea, no sea constante. No. Independiente de eso, el vector unitario, como siempre tiene largo uno, mientras no cambie de orientación, sus derivadas van a ser cero. Entonces, básicamente tenemos que lo que yo percibo como velocidad
en el marco de referencia inercial va a ser exactamente igual como la velocidad en el marco de referencia del cuerpo, a pesar de que esté acelerado, la velocidad. Y si hacemos lo otro, porque aquí faltaría, o sea, yo digo que la velocidad aparente. Y si hacemos las segundas derivadas, va a pasar lo mismo debido a que estos términos que antes nos arrojaban, recuerden que formalmente esto siempre va a ser omega cruz. Ups, me salté para acá. Salté de nuevo. El punto. Recuerden que eso siempre va a ser así. Mientras no haya una rotación, esto es cero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto que vemos acá, que son las velocidades en el cuerpo, nos van a poder ayudar a hacer una supercomposición de movimiento. Si tenemos un marco de referencia que está acá, otro marco de referencia que está acelerado y además rota y se está alejando de nosotros. Porque en el primer caso nosotros tenemos que el marco de referencia que rota está justo en el mismo punto donde está el marco de referencia inercial. Ahora se están los dos alejando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que básicamente tenemos que combinar todos los efectos. Y eso quiere decir que, por ejemplo, a nivel de velocidades, nosotros vamos a tener la velocidad en el marco de referencia inercial, va a tener que ser igual a la velocidad en el marco de referencia inercial de la velocidad relativa entre los marcos de referencia, entre los orígenes, más los términos que ya conocíamos debido a que estábamos rotando el cuerpo. O sea, en cierta forma, tener una traslación no complica tanto el escenario. ¿Ya? Eso da un extra. O sea, eso quiere decir que básicamente yo puedo hacer mis transformaciones de marcos de referencia de forma consecutiva, digamos. Imagínense que nosotros tenemos este escenario, el marco de referencia O y el marco de referencia O', y todavía esté rota y lleva una aceleración, ¿ya? Entonces alguien podría decir, oh, escribir esta transformación de coordenadas es súper complicada, pero lo más fácil es, bueno, lo que vamos a hacer es, tengo mi marco de referencia inercial, voy a crear otro marco de referencia no inercial, pero acelerado en forma de traslación, que va a estar junto con el marco de referencia que rota, Y otro por el. y, entonces vamos a hacer desde este al azul y desde el azul al negro, porque el negro sería el que está rotando. Entonces, si hace ese pivote, es mucho más fácil describir los procesos que saltarse directo al que está acelerado, rotando y complicándonos la vida. Ya, entonces, con eso, vamos a tener todas las composiciones si es que realizamos la aceleración. La aceleración percibida en el marco de referencia inercial va a ser igual a la aceleración relativa entre los marcos de referencia en el marco de referencia inercial. La aceleración percibida dentro del marco de referencia del cuerpo, que es la no inercial, más el término de aceleración debido por Coriolis, más el término de aceleración debido a los cambios de marco de referencia, solamente por la rotación. Y así vamos agregando términos. Esto es básicamente lo que se hace, y digamos, para no desmotivarlos, pero si es que en algún caso, aquí nosotros estamos diciendo eh, que la posición X más o menos es igual, o por decirlo así, yo estoy diciendo que en el marco de referencia inercial, si yo tengo la distancia entre dos puntos es exactamente igual a la distancia entre dos puntos en el marco de referencia no inercial. ¿Ya? Eso quiere decir que a pesar de que estamos describiendo otro marco de referencia, todavía las distancias se mantienen constantes. Podría darse el caso de que hubiera una transformación donde las distancias ya no son iguales, que, Está. que estaríamos pasando al límite, al lado hacia, pensando como en relatividad general, o Sí, que el tiempo en el marco de referencia inicial fuese distinto al tiempo del marco de referencia no inercial. para que Y no, ahí complicaríamos esta expresión un perdón, montón. Sí. que tiene que pasar que el otro sistema de referencia cuando se esté moviendo respecto. O sea, que ambos estén, no. Es que del punto de vista físico, tendría que pasar que tus vectores unitarios estén cambiando de largo, en cierta forma. O que
que se está achicando. O sea, si yo tengo dos puntos rígidos, digo, porque claro, yo podría decir que es un elástico que se está reduciendo, que ahí cambiaría la distancia, pero dos puntos que son rígidos con distancia, en el otro marco seguirían siendo la misma distancia. Puede cambiar la orientación para cualquier lado, pero eso requeriría es como cambiar la métrica del espacio. Del espacio en este caso, porque estamos, aquí el tiempo es igual para ambos marcos de referencia. Pero si uno quisiera complicar con la misma notación vectorial, podría llegar a la relatividad. De hecho, bueno, Einstein y Poincaré y todas las personas, Lorentz en su momento, ellos no trabajaron con notación vectorial, ni con notación tensorial, ellos hicieron la notación hacia los componente por componente. Igual que las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell, Maxwell las deriva a base de la componente X, la componente Y, la componente Z, el rotor le queda así una cosa, no existía la notación compacta de hacer un nabla cruz algo para que saliera el término. Ya, entonces, ¿qué pasa si ahora activamos las fuerzas? Queremos ver cómo se comportan las leyes de Newton en un sistema acelerado. En un marco de referencia inercial, las leyes de Newton valen como son las tres. Eso quiere decir que lo que yo percibo como, eh, aquí me faltó ponerle un punto, la derivada del momentum en el marco de referencia inercial va a corresponder a la masa por la aceleración en el marco de referencia inercial y eso va a ser básicamente la fuerza en el marco de referencia inercial, la fuerza externa que afecta al cuerpo. Pero nosotros podemos tener una fuente de fuerza que actúa sobre el cuerpo en el marco de referencia inercial, pero cómo nosotros la percibimos en el marco de referencia del cuerpo. Y eso es donde entra, y ahí es donde va a aparecer el efecto de Coriolis a escala planetaria, el péndulo de Foucault y todo eso. Entonces, por ejemplo, en ese caso, nosotros sabemos que la fuerza externa, en el marco de referencia inercial, viene dado por m por a, inercial, pero la parte de la aceleración, la parte de la cinemática del movimiento de nuestro objeto, lo podemos escribir en términos del marco de referencia del cuerpo. Entonces, aparte de tener que la fuerza externa es igual a ese término, vamos desde el punto de vista del marco de referencia del cuerpo, van a aparecer nuevas fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? De que yo estando en mi cuerpo, yo percibo las aceleraciones como el cambio de posición con respecto a mí mismo, como segunda derivada en función del tiempo. Entonces eso quiere decir que todos estos términos de marco de referencia, de aquí para acá, Coriolis y de los cambios del otro sistema, en el caso de un marco de referencia que rota, se van a manifestar como, aparte de la fuerza externa, como nuevas fuerzas, que son puramente debido al marco de referencia no inercial. Y ahí está la famosa fuerza de Coriolis, que básicamente siempre es con un negativo omega cruz, la velocidad con respecto al cuerpo, y el término de marco de referencia. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en un objeto que está sobre la Tierra, sobre el planeta, sobre una esfera que rota con respecto a una cierta posición, y si esa rotación es constante en el tiempo, por lo menos este término nos salvamos. Ese término no tenemos que jugar, que complicarnos la vida. Un caso que creo que ese sí va a ir de tarea en algún momento es, imagínense que tienen el planeta Tierra, el planeta Tierra tiene su propia velocidad angular con respecto al centro. Eso quiere decir que si ustedes ponen un marco de referencia ahí, ese sería el marco de referencia que rota, pero a ustedes les interesa el marco de referencia que está eh, por sobre la Tierra. Bueno, no me quedó muy, digamos que este es el norte, este es el este y este es arriba, el cenit. Entonces imagínense que ustedes tienen un auto que se mueve con una velocidad o que le dan una velocidad inicial a nivel del suelo. Imagínense que la Tierra no tiene roce, esféricamente lisa, etcétera, etcétera, y ustedes le dan una velocidad de norte, una cierta velocidad inicial, de tal manera que no hay fuerza externa, o sea, no pierde, no hay roce, no hay nada, simplemente se mueve sobre la esfera. Ustedes deberían poder, debido a esto mismo que está acá, digamos que la fuerza externa, digamos, es solo en la dirección contraria al zenit, entonces desde el punto de vista de la aceleración sobre la esfera no debería afectar esta. Ustedes podrían ver cómo se modifica su trayectoria.
O sea, en algún momento, este término, si se dan cuenta, básicamente el término que nos interesa es una cosa así, omega cruz B. Y en este sentido, cuando el objeto se esté moviendo hacia el norte, va a sentir una fuerza, que en este caso es velocidad con respecto a omega, lo va a afectar de cierta manera, que puede ser que lo desvíe para un lado o para otro, y a medida que se va desviando, esta componente siempre va a estar afectando y, y lo va a hacer mover. ¿Qué pasa sobre otro escenario? Que yo estoy sobre la Tierra, ¿no? Y alguien va sobre la Tierra, digamos que aquí está el polo norte, el norte, o sea, aquí está el omega vector, la Tierra está girando así, digamos, y yo voy y lanzo una piedra en la dirección del cenit. ¿Qué va a pasar con la piedra? La piedra va a caer para acá o se va a adelantar, dependiendo lo lejos que la lance, porque también podría ser, digamos que a una altura pequeña, porque claro, si lo lanzo muy alto, puede ser que desde el punto de vista inercial, nosotros lancemos la piedra aquí y la piedra se puede quedar orbitando. Desde el marco de referencia inercial es fácil de hacer este problema porque simplemente lanzarlo, pero si consideramos el hecho de que el marco de referencia de nosotros está aquí, aquí tenemos nuestros ejes, puede ser que la piedra, en vez de subir y bajar y caer donde estamos, la piedra nos cae de vuelta, pero dando una órbita completa. Si es que se puede lograr eso. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es importante, o sea, por suerte la Tierra no gira tan rápido para que los efectos sean tan complicados de modelar y que también nos afecten y no nos afecten tanto a escala humana. Porque nosotros claramente aquí yo lanzo la llave y sigue un movimiento parabólico. Si estuviéramos en otro lugar o que lanzara la llave demasiado lejos, ahí sí se notaría el efecto de que hay una deflexión debido por el marco de referencia. ¿Ok? Y hay un lanzamiento parabólico y yo lo estoy mirando como desde acá atrás y veo como así. Por ejemplo, veo al objeto solamente caer como en caída libre, ¿no? No, ¿a dónde estás tú Por parado? ejemplo, yo estoy acá ¿Estás en la atrás Tierra? y estoy Está en mirando la todo Tierra. así. Ya. Una caída libre así de un objeto, un lanzamiento o lo que sea. Lo veo como cae, lo veo así nomás, ¿no? Veo No, como porque algo. se va a deflectar para algún lado, dependiendo de su velocidad. Ah, pero, o sea, aunque lo esté viendo lanzando para allá, se va a deflectar. No, no va a ser Depende, así o así. porque la Tierra está girando. Imagínate No, pero sin girar la Tierra. ah, sin girar la Tierra, no, la va a ver que es sube y Sube y baja. baja. Y Sí, porque al girar la Tierra va a ser así, va a ser. pero va a ser así o asá según tú que estás pegado sobre la Tierra. Claro. Si tú eras en el espacio, tú lanzas la piedra y la piedra igual va a subir y va a bajar. La Tierra va a estar girando. La cosa es que cuando caiga, el punto donde la lanzaste, te moviste. Va a estar desviado. Desviado. Entonces tú lo vas a percibir que se... Y esa cosa se movió, pero yo me moví. Claro, por eso es lo del marco de referencia. Por eso es lo importante del marco de referencia. Aquí el marco de Ok. referencia del cuerpo está quieto sobre el objeto que está girando. Entonces todo lo que ocurre es con respecto a la persona que se está moviendo con el objeto. Mm. Eso es lo que hace complicado el análisis y a pesar de esto, hemos estado comentando todos estos puntos, la pregunta es, de nuevo viene siendo, sí, si yo estoy en un marco de referencia inercial o no inercial, ¿cómo yo lo sé? Porque ahora ya acabo de ver que un marco de referencia inercial no tiene estos términos y un marco de referencia no inercial aparecen todos estos términos. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy en un marco de referencia inercial? Porque puede ser que mientras esto esté en cero, yo tengo que la suma de fuerza es cero entre la externa y la inercial. Entonces puede ser que yo lo que veo como fuerza que la estoy explicando como inercial podría ser realmente que estoy equivocado, que mi ley de gravitación universal no es uno partido por r cuadrado porque justo da que en el marco de referencia no inercial que estoy, lo que genera la gravedad más el efecto Coriolis y todo eso me da uno sobre r cuadrado. En el Mm. sentido de que podrías tener correcciones sobre lo que tú estás pensando que es fundamental debido a los marcos de referencia. Entonces te queda así como pensando que realmente es. Uno siempre puede ir a la aproximación, digamos, suponemos que es marco de referencia inercial. ¿Por qué? Porque no sé, sabemos que estamos en un marco que no gira, pero podría ser que para efectos pequeños sí se manifieste. O sea, la Tierra, como dije, la Tierra, para efectos prácticos de lo que hacemos aquí, lanzamos una piedra, sigue un marco de referencia inercial. Ahora, si el objeto
se mueve a escala planetaria, ya la Tierra no es un marco de referencia inercial. Claro. Pero ese es un efecto pequeño. Entonces uno podría decir, ah, bueno, pero la Tierra moviéndose en torno al Sol tampoco es un marco de referencia inercial. Tendríamos que también incluir el hecho de que nosotros somos sobre la Tierra y que la Tierra está girando en torno al Sol. Entonces nuestro marco de referencia, aparte de girar, también está girando en torno al Sol. Y después podría decir, ah, ya, me quiero ir a un efecto aún más pequeño, cómo se mueve el Sol en torno a la Vía Láctea, y etcétera, etcétera, etcétera. Incluir un montón de estos términos que cada uno de ellos va a tener una velocidad angular cada vez más pequeña porque Sí, sería despreciable la velocidad angular ahí en términos tipo la galaxia respecto a... No. es que depende qué fenómeno estás analizando. O sea, te puede afectar. O sea, siempre va a haber un término, pero va a ser despreciable. Pero depende después del tipo de física que tú estás buscando, que ese efecto desprecia. Imagina que tú estás buscando una cosa muy pequeñita, un efecto muy pequeñito sobre un fenómeno, y que tal vez ese efecto pequeñito y calculas la contribución de la galaxia, te da ese efecto pequeñito. O sea, cuando uno está midiendo ceros, podría darse que si no controla esas fuentes de error, que tu medición esté midiendo el efecto de la galaxia, la rotación de la galaxia, por ejemplo, estoy haciendo una tirada muy, muy lejana, pero el efecto de la galaxia lo estás asumiendo de que te está dando una nueva física. Y en realidad es solamente el cambio de marco de referencia. Porque estás tratando de medir algo que es cero, ¿no? Si un efecto que es grande y el otro una corrección, ya va bien, pero si solamente están midiendo el cero, La es velocidad de complicado. la Tierra es constante de rotación. Más o menos constante. Porque, Porque, pero no es o sea, cambia en milenios, cambia un poquito. Ah, ok, no, Pero pero si estás estudiando cosas así inmediatas, así, un movimiento de una hormiga, ya da lo mismo. no, Pero porque si, me hace pensar en, por ejemplo, en deportes que se deciden por muy pocas bueno, pero milésimas de segundo. había efectos, por ejemplo, del salto largo, creo, que Creo sí, que sí afectaba sí. un poquito si las carreras eran en Ecuador o en otras partes del planeta. Bueno, era una nada, pero uno podía hacer el cálculo porque la variación de G era distinta, entonces podía hacer un poquito El el tema de efecto. la pelota, porque cuando un jugador patea una pelota, depende hacia dónde la patea. Sí, pero pero ahí tú tienes el efecto, también Sí. tienes los efectos del efecto Magnum del roce con el aire. Ah, bueno, sí. Que entonces, esos efectos ganan sobre el Coriolis. Pero si fuera un La pateo de pelota que pelota de los rota. supercampeones, Ajá. ahí hay efecto Coriolis. Ahí, Y el el largo, tiro de Coriolis. y el Y le largo de la lanzaron. cancha hacía despreciable el efecto Coriolis. Claro. Pero, Ahí veía la curvatura del planeta. Sí, porque uno veía como en la tele de Supercampeón y la cancha era como así encima tuyo y uno veía la pelota. Claro. Entonces, por ejemplo, todas esas cosas ya, bueno, ahí. ¿Y tarea para la casa? No, Más, más poleas. es del Beer, pero Este es del Bier o del Hibeler, puede ser. Uno de los dos. ojalá sea Beer. Pero imagínense que ustedes estuvieran acá, parados. Estuvieran, claro. O sea, bueno, más que estar parados, imagínense que estuvieran así parados, o sea, orientados según la barra. Ustedes Cortado. verían que esto sube y baja con respecto a ustedes. Hay un método de tortura. Un metro para, como esas bandas que se ponen como en la cintura y que hacen una cosa así. Pero aquí para. Ya, eso. Entonces ese sería un ejercicio para que prueben y bueno, vamos a parar la grabación acá nomás. Que quedaron todos los comentarios de los supercampeones.